Dice así la poderosa palabra de Dios: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos bendiga. Quizás usted al año, si usted multiplica 8 mensajes por 12, los que son buenos para matemáticas, ¿ah? Bien. Aproximadamente escuchamos casi 100 mensajes al año. Y de esos mensajes, ¿cuántos ponemos por obra? El pueblo de Israel sabía que tenía que entrar a una tierra prometida. El Señor los sacó con brazo poderoso de Egipto. Les dijo que a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y con mano fuerte los sacó, porque cuando Dios habla se cumple. Y Dios, como no es hombre para mentir, Él cumple lo que dice, porque Él es Dios y nosotros sus hijos. Recordaba el hermano Miguel, el hermano aquí, que el Señor habló que los jóvenes cuando eran muy niños el Señor los iba a usar, y están donde el Señor dijo que iban a estar. Cuando Dios habla se cumple. Y cuando Dios le habló al pueblo de Israel, se cumplió. Salieron con mano fuerte. Usted sabe la historia. Y los que no la saben, se la voy a recordar. Y llegaron al Mar Rojo. Y Dios le abre el mar de par en par. Y cruzan en seco. Y todos los israelitas y los que medio israelitas, que iban a Egipto entre medio ahí mezclados, vieron la gloria de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, como lo ha hecho contigo y conmigo. Pero no entraron todos al reposo, a la tierra prometida, por la desobediencia, por no haber creído en el Dios que abrió el Mar Rojo, en el Dios que mandó maná del cielo, en el Dios que les dio agua de la peña, en el Dios que les dio carne, en el Dios que los sostuvo de día y de noche. Le ponía en el día una nube para que el sol no les calentase muy fuerte, y en la noche les ponía fuego para que no se enfriaran o se murieran de congelamiento. Ese Dios preocupado. No todos creyeron. Entró la generación nueva, la que creyó. Dentro de la iglesia también hay infiltrados, como lo había en el pueblo de Israel. Hombres que hablaban en contra de Moisés, hombres que calumniaban a Moisés. Pero este varón, como dice la historia, la Biblia, el hombre más manso de la tierra, oraba a Dios aún por los pecados del pueblo. Y pedía a Dios misericordia. Pero cuando Dios pone su mano, no hay quien pueda decirle que no. Cuando lo encontró en idolatría, el Señor tragó a muchos la tierra por la desobediencia. ¿Cómo usted está delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Él nos conoce. Por eso la Escritura dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En qué reposo? En Jesucristo.
Él entró, Él se levantó victorioso, Él venció la muerte, Él está sentado a la diestra del Padre y Él quiere que nosotros entremos con Él a gozar por la eternidad. Pero tenemos que estar en obediencia al Padre. No significa que usted va a andar con una aureola en la cabeza y caminando de puntita. Ay, cuidado, voy a pisar el pecado. No, reconocer que Cristo es su ayudador y Él lo saca en victoria. Aunque usted sea débil, con Cristo es más que vencedor. ¿Cuántos lo creen? Con Cristo somos más que vencedores, hermano. Él nos sana, Él nos restaura, Él nos saca en victoria. La palabra es viva y eficaz. Ella es la que mueve los corazones. Que Dios nos ayude. Santo es el nombre del Señor. En primer lugar, hermano, la palabra tiene poder. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Lázaro, ven fuera. La palabra es Cristo el Señor. Tiene poder y autoridad. Y ese Lázaro se levantó desde los muertos. Porque cuando habla Cristo hay poder y autoridad. Y la palabra es inspirada por Dios mismo. La palabra tiene poder. No la palabra de uno, la palabra de Dios. El apóstol Pedro le dijo a Ananías y Zafira: han mentido al Espíritu Santo de Dios. Cuando uno va en contra de la palabra, va en contra de Dios. Cuidado con ir en contra del Señor, porque Dios es celoso. ¿Cuánto lo creen? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque se cumple, por hermano. Porque Él habla y el Señor en su tiempo da el crecimiento. Y ve usted la gloria de Dios, porque el Señor, cuando Él dice algo, se tiene que cumplir. Porque Él es Dios. Quizás para usted no ha sido fácil el caminar. Quizás algunos han sufrido, llorado. Otros han sido más desobedientes y han hecho cosas que no deben hacer delante de Dios. Otros han hablado en contra de los hermanos, de los pastores, y Dios no se agrada de eso. Pero Dios es fiel aún para perdonar. Si usted ha hecho algo o ha hablado algo malo, que Dios nos ayude. La palabra es la que nos redarguye, nos amonesta. Pero debemos creer en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Santo es el nombre del Señor. La palabra de Dios hay que cumplirla. Hay que ponerla por obra. Y eso es lo que más nos cuesta. ¿Cuántos frutos o cuántas cualidades tiene el fruto del Espíritu? 9. ¿Sí? Es un deber del cristiano buscar los frutos del Espíritu. Que tiene 9 cualidades. ¿Cuáles son? Amor. Quedémoslo con amor. Yo amo a este, pero a este no. Amo a este, pero a este no. Amor significa un amor ágape, un amor de Dios genuino para todos. Aunque le paguen mal, usted sigue amando porque es un hijo de Dios. Los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, nosotros tenemos que tener estas cualidades, el amor de Dios en nuestras vidas para que otros se acerquen a Cristo. No podemos hacer excepción de personas. Nosotros tenemos que amar sin condición. Hacer el bien aunque te hagan mal. Cuesta. Por eso que es importante vivir la palabra, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva, es importante como una espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios tiene que habitar en el corazón, ahí dentro en el alma, ahí tiene que vivir la palabra de Dios. No tenemos que vivirla por encima, tenemos que vivirla dentro del corazón. Hacer vivir la palabra en nosotros, hermano, para que otros crean a este evangelio maravilloso.
Cuesta. Pero con la ayuda del Señor, todo es posible. ¿Cuántos tienen el fruto del Espíritu del amor? Todos van a decir amén. No mintamos al Espíritu Santo. Digamos, Señor, con tu ayuda quiero tener ese fruto del amor. Ese amor genuino que tú das. ¿Que sabe por qué? Porque al decir una palabra mala ya no está teniendo amor. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos guarde, hermano. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense la palabra de Dios donde entra. Hasta el espíritu, hasta su esencia misma, el espíritu que se conecta con Dios. Hasta allí llega la palabra para que sus pensamientos, sus emociones sean conectados a través de la palabra delante del Señor. No es porque yo sepa más o porque yo conozca más de la Biblia, no, es tener una conexión genuina con el Señor, reconociendo que es Dios en todo. Un día estoy bien, otro día estoy mal. No, tenemos que estar todos los días buscando presencia del Señor. A veces llegamos a la iglesia como que llegamos, voy a ir por si acaso. No, tenemos que venir con el deseo de buscar presencia de Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. ¿Quién le puede ayudar a usted? El Señor, por hermano. Él es el único que lo puede sacar en victoria. Cristo el Señor. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Un Dios que lo saca en victoria. Y Él quiere rearguir. Por eso el Señor le dijo a aquellos sacerdotes o fariseos que Él no iba a habitar más en templos hechos por mano de hombre, sino en el corazón. Ahí dentro, en el alma misma, allí quiere habitar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque adentro está lo malo. ¿Por qué Israel pecó? Porque tenía su corazón malo. Y Dios quiere habitar en el corazón para limpiar el corazón y hacer una nueva criatura. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Por lo tanto tenemos que tener nueva todo nuestro ser, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón sometido a la voluntad de Dios. El Hijo de Dios se somete a la obediencia de Cristo, aunque no me guste, pero por amor a Cristo sigo adelante. En obediencia, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto obediente hay? Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. No ha sido fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Imagínense las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagina, el Señor está en todo nuestro ser. Él quiere todo para Él. No tan solo adentro, todo. Cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser sometido a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo, Señor, es dura tu palabra? ¿Qué le dice Jesús? ¿Queréis ir vosotros? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si tan solo tú tienes palabra y vida eterna. La palabra de Dios es para ponerla por obra. El Señor nos habla a nosotros, a los cristianos. Aquí el escritor de los Hebreos le habla a los cristianos, a los que ya han conocido a Cristo. Hermano, usted y yo conocemos a Cristo, por lo tanto tenemos que buscar de su presencia y ser obediente a su palabra. Y aunque esté en el momento de la aflicción, o en el momento de la prueba, o en el momento de la desobediencia, a lo mejor diga, Señor, me equivoqué, perdóname, que soy tu hijo, ayúdame a hacer tu voluntad. Reconocer siempre que Dios es por sobre todas las cosas. El orgullo, la vanagloria, dejarla a los pies de Cristo, derramarse delante del Señor sin Señor, sin ti no soy nada. Sin tu presencia no soy nada. Sin tu Espíritu Santo no soy nada. Reconocerlo en todo tiempo, hermano. Que Dios nos ayude. Santo es el nombre del Señor. Él es todo para nosotros. Y Él nos hace seguir adelante. Quiere que el Señor habite su corazón. Y quiere que el Señor mueva su corazón. Por lo tanto, hermano, tiene que someterse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que hacerla, ponerla por obra. Amén. Los apóstoles siguieron al Cristo.
Cuando el Señor hablaba, ellos se sometían a la palabra de Dios. Hoy la Biblia es la palabra del Señor, la tenemos aquí. Y lo que dice aquí tenemos que ponerla por obra. Obedecer a lo que el Señor ha puesto por delante, hermano. Qué difícil. Pero con tu ayuda, Señor, saldré en victoria. Con la ayuda del Señor saldremos en victoria. Amén. Que Dios nos bendiga, porque la palabra de Dios es poderosa, hermano. La palabra de Dios también nos restaura. ¿Qué dice la carta de Juan? La epístola de Juan dice que si hemos caído, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Imagínense, Él nos da oportunidades, Él nos renueva, Él nos restaura, Él nos hace seguir adelante porque somos sus hijos. Hermano, hermana, usted es hijo del Señor y tiene que creer que Él lo restaura, lo levanta, lo fortalece. Lo hace entender que nada puedes hacer sin Él. Separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Que Dios nos ayude. Santo es el nombre del Señor. Él entra hasta partir nuestra vida y nos hace entender que nada somos sin Él. David se creía que todo lo tenía gobernado, todo lo tenía manejado, todo lo tenía a su merced, porque él era rey, porque tenía un puesto. El Señor a lo mejor a mí me ha dado un puesto, usted le ha dado un puesto. No se crea, porque el Señor nos conoce. Él conoce nuestra vida y Él puede levantar a uno un profeta en estos tiempos y declararte lo que tú estás equivocado. Y David se creía, hermano, se creía que Él lo sabía todo. Y planeó todo lo que Él hizo, pensando que nadie lo veía. ¿Tú crees que el Señor no te ve? Ve todo lo que tú dices, todo lo que tú haces. Donde quiera que esté, Él te ve. ¿Y qué le pasó a David? Se enfrentó con la palabra, hermano, escuche bien. Los profetas llegaron hasta Malaquías y el último fue Juan el Bautista. Hoy en día tenemos la palabra de Dios para escudriñar. Aquí está la voz de Dios. Amén. No se acostumbre a que se levante un profeta y le hable, porque la palabra de Dios está para ministrar su vida. Si se levanta un profeta en profecía, gloria a Dios, pero la palabra es la que nos ministra. Y allí el profeta Natán le dijo a David: ese eres tú. ¿Usted sabe la historia? ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo? Se humilló. Así tenemos que hacerlo nosotros, humillarnos. Cuando el Señor te descubre por la palabra, humillarte y decir: Señor, perdóname. Solo tú puedes sacarme en victoria. Solo tú puedes darme la salvación que necesito. Solo tú puedes restaurar mi alma. Solo tú puedes sanar mi vida. Solo el Señor puede hacer lo que tú necesitas para tu vida. Qué importante, hermano, reconocer la autoridad de Cristo. Imagínense, el Señor tiene promesas para nosotros. Cuando se enferma un hijo, cuando se enferma, ¿qué hace usted? ¿Ora? ¿O se asusta y va al hospital al tiro? Tiene que orar. Porque el Señor dice en su palabra en Marcos: y pondréis las manos sobre los enfermos y esto... El Señor lo dijo, y si nos sana, la voluntad es de Dios, pero usted hizo lo que manda el Señor, puso las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Eres sano. Y si el Señor no hace la obra, algo quiere con la persona o algo quiere contigo. Pero hay que creer a la palabra. Hay que creerle a la palabra. ¿Usted cree en la palabra? ¿Lo está escrito? ¿Lo cree? Aquí está la voz de Dios, hermano. Si Él te dice que te va a bendecir, créelo. Si Él te dice que te va a sanar, créelo. En su tiempo.
Créelo. Si Él dice que te va a fortalecer, te va a restaurar, va a consolar tu vida, créelo. Hay gente que te ha pagado mal. Hay gente que te ha pagado muy mal en tu vida. Pero cree que el Señor te va a fortalecer, te va a bendecir, te va a restaurar. Porque no ponemos la mirada en el hombre, sino que ponemos la mirada en Cristo el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del pastor? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde? De Jehová Dios. Miremosle a Él. Señor, tú eres mi socorro. Y Él te va a levantar. Y Él te va a fortalecer. Y te va a dar renuevo para tu vida.